La animación, pues desde pequeño, desde que vi pues, Toy Story en el cine. Siempre he sentido pasión por el cine y supongo que al final la animación empezaba a hacerla porque al fin y al cabo contar historias, filmarlas en imagen real necesitas actores, escenarios, etcétera. Y con animación, pues si tienes un lápiz y una hoja, pues ya va para adelante todo. Pues a ver, todas tienen de mí, pero esta nació porque en 2014 murió mi padre y yo empecé a hacer un cortometraje, y ese cortometraje lo dejé aparcado y decidí hacer un cortometraje sobre lo que sentía en esos momentos, sobre la ausencia, bueno, etcétera, etcétera, se puede imaginar. Y nada, lo decidí enfocar con un niño protagonista que su padre se va a la guerra, es un tema pues un poco crítica hacia eso, lo que separa familias y tal, y nada, como una madre decide utilizar el personaje de Superman para intentar que el niño supere esa ausencia. Pues en el equipo de animación, dirección, guión, tal, solo yo. Después un amigo mío me hizo la banda sonora, Jaime Van Bergen, y una amiga mía me ayudó con el doblaje, Cecilia Estevez. Ella puso la voz de la madre y del niño. Pues dibujo a dibujo con lápiz de carboncillo y papel reciclado, que ya que gasto tantos, pues de momento quiero seguir haciendo cortometrajes. Ahora ya estoy ideando para empezar uno nuevo, como Maquia, que va sobre el mundo del toro, una crítica hacia eso, y igual más videoclips. Pero bueno, de momento es eso, enfocarme en este cortometraje que voy a hacer, que también pretende ser un poco grande, y para adelante. Algunas veces sí, otras veces no, pero bueno, generalmente todo el mundo que me habló le gustó. Supongo que si no le gusta tampoco te hablan, o sea que... Pero bueno, en general todo el mundo que me dice le ha gustado, lo ha mencionado, o sea que bien. Sí que yo es que soy muy de Toy Story, por ejemplo, así que... O mismo Psiconautas de Alberto Vázquez, que también está aquí.